Hay tres comandos dentro de Photoshop que podemos aplicar sobre las capas y estos comandos son el comando de rasterizar, el comando de combinar o mezclar y el comando de acoplar. Vamos a mirar cada uno de estos comandos qué hace. Voy a seleccionar, por ejemplo, la capa fondo 2. Observen que es esta capa y observen cómo es una capa que está convertida en objeto inteligente. De manera que si hacemos un doble clic, me abre un archivo externo con extensión .psv donde podemos ver la información que tiene ese objeto inteligente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la capa canoa. Si hago un doble clic, entonces me abre este archivo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la capa plaza. Hago un doble clic y me abre un archivo externo. Ese archivo externo tiene un tamaño de 1600 píxeles de ancho. De esos 1600, dentro de este documento, observen que tendremos, qué sé yo, unos 200 píxeles de ancho. De manera que tenemos una información que está guardada dentro del objeto inteligente. En algunos casos podría ser que ya no necesitemos mantener esa información adicional porque además es una información que va a hacer que el archivo pese más. Entonces podemos hacer un clic derecho y podemos seleccionar una opción que se llama rasterizar capa. Al seleccionarla, observen que se pierde el icono del objeto inteligente. Quiere decir que la información que teníamos guardada ya se perdió. La información que queda es solamente la información que nosotros estamos viendo en este momento, de manera que si queremos, por ejemplo, escalar para ampliar esta imagen, lo que corresponde a esta capa, entonces ya se va a pixelar. Voy a deshacer presionando comando Z o control Z, es decir, que esta capa sigue siendo un objeto inteligente porque pues deshice el proceso de rasterizar. Si voy al menú del panel Layers, vamos a encontrar un comando que se llama Merge Visible o combinar las capas que estén visibles. Si yo selecciono este comando, entonces observen que como todas las capas están visibles, todas se combinan en una sola capa que se llama plaza. Voy a deshacer con comando Z. ¿Por qué plaza? Porque era la capa que yo tenía activa. Voy a ocultar el grupo de capas. Recuerden que este grupo corresponde a canoa, plaza y mujer. Voy a aplicar el mismo comando Merge Visible y observen que en este caso se combinaron todas las capas en la capa que yo tenía activa, pero estas tres capas que corresponden a la capa grupo no se combinaron. ¿Por qué? Porque esta capa no estaba visible y el comando se llama Merge Visible o combinar capas visibles. Voy a deshacer para que sea un poco más claro. Voy a mostrar esta capa y voy a ocultar solamente fondo 1. Utilizamos Merge Visible y observen entonces que todas las capas se combinan excepto fondo 1. ¿Por qué no se combinó fondo 1? Porque recuerden, esta capa no está visible. Y finalmente, nosotros tenemos un comando que se llama Flatten Image o aplanar imagen. Cuando selecciono este comando de aplanar imagen o acoplar imagen, miren lo que va a pasar. En este caso, como tenemos una capa que se llama fondo 1 que está oculta, él me está preguntando si quiero descartar esas capas. Como en realidad no quiero descartarla, entonces cancelo, visualizo también esta capa, Flatten Image o acoplar imagen, y observen que se acoplan, es decir, se combinan todas las capas, pero en este caso no queda como una capa, sino queda como un background. Voy a deshacer el proceso. Finalmente, voy a guardar los cambios que he hecho sobre este archivo. Y si por algún motivo yo necesito un archivo que contenga la información de este documento original, pero acoplada, entonces probablemente la opción más inteligente es realizar una exportación a otro formato. Por ejemplo, si nosotros queremos mantener el archivo composición 2.psd totalmente editable porque puedo necesitar hacer cambios posteriormente, pero necesito un archivo en extensión JPG, por ejemplo, el archivo sería acoplado, entonces bajo el menú File básicamente lo que yo voy a hacer es seleccionar Export, Export As o exportar como, y en esta ventana simplemente voy a indicar el formato de exportación.
entre PNG, JPG, GIF y SVG. Voy a seleccionar JPG, vamos a decirle que la calidad va a ser, por ejemplo, a un 80%. Hago clic en exportar, vamos a exportar en esta misma carpeta capas, composición 2.jpg, hago clic en exportar y ahora vamos a abrir el resultado. Aquí tenemos composición 2.jpg, abrir, es un archivo con extensión .jpg, por lo tanto no me va a guardar de ninguna manera las capas.